Tenemos el gusto de contar con su presencia hoy. Patricia Landi es licenciada en idiomas, en francés, tiene una maestría en educación superior. Ella es docente titular de lenguaje y lingüística, jefa del área de lenguaje y editora de la revista Página y Sí en la Universidad Mayor de San Simón. En los últimos 2 años, pues, ella estudió un diplomado en lectura, escritura y educación en la Flaxo, Argentina, y el seminario avanzado de estudios del discurso con una figura descollante en este tipo de especialidad, el profesor Teun Van Dijk. Ella es autora de numerosos artículos académicos y textos particularmente sobre competencias textuales, literatura crítica y sociolingüística. Sin mayores preámbulos, yo quisiera dar la palabra a Patricia para que nos pueda explicar un poco sobre este ámbito tan interesante de los estudios del discurso y sobre todo del análisis crítico. Patricia, bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros esta noche. Buenas noches, el gusto es mío, siempre poder intercambiar experiencias entre universidades. Ojalá tengamos más a menudo este tipo de experiencias, también con los estudiantes de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, donde yo soy docente. Entonces voy a presentarles lo que he preparado para ahora, que justamente termina con un pequeño análisis para que ustedes vean el vínculo también con la semántica, que es la materia que están estudiando ahora. Voy a compartir pantalla. Un ratito antes voy a apagar mi... ¿Se está viendo? Sí, sí. Está bien, Ya, Patricia. perfecto. Tal vez lanzarla en pantalla plena. Sí, sí. Estoy aquí con mi gato que está intentando sabotear. Un analista. Sí, no, detesta que dé clases. Bueno, básicamente, antes de hablar del análisis crítico del discurso, tenemos que hablar de todo este recorrido que ha sufrido la lingüística, que ustedes ya han tenido que ver, de los estudios estrictamente gramaticales centrados en la lengua como estructura a la lengua en uso, ¿no? Y de la lengua en uso ya al análisis del discurso, es decir, hay un recorrido largo, antecedentes que se dan además en distintas disciplinas, teorías diferentes que luego convergen y que de alguna manera el análisis crítico del discurso rescata, ¿no? No solamente como antecedentes, sino también como teorías que le van a servir para articular los análisis. Entonces tenemos un antecedente importante, la lingüística del texto, que ha tenido su origen en la lingüística alemana, pero luego el mismo Theo van Dijk, que es el precursor, digamos, del análisis crítico del discurso, trabajó uno de sus teorías más importantes que sigue vigente, que es la lingüística del texto. Tal vez ustedes han escuchado hablar de los conceptos de superestructura, macroestructura, microestructura, vienen de él y los utilizamos muchísimo en la enseñanza de la lengua desde el enfoque textual, ¿no? Nosotros trabajamos de esa manera en la carrera de lingüística. Está la bueno, tiene una serie de autores ahora, pero que empezó a estudiar la relación importante entre lengua y sociedad con la voz, ¿no? La pragmática, que es una disciplina amiga de la semántica, con las teorías de actos de habla y bueno, tenemos una serie de conceptos que son utilizados en el análisis del discurso. La lingüística
la gramática, pero desde los usos sociales, justamente para mostrar que esas elecciones gramaticales ¿no? Guardan una serie de significados sociales. La gramática estructural americana, el estructuralismo francés, el formalismo ruso, la narratología y la psicología cognitiva, que es muy importante. Estudios sobre los procesos cognitivos, cómo producimos y comprendemos a través del lenguaje, pero eso va a servir para cómo producimos estos conocimientos sociales que compartimos y que son una base mental de una serie de cogniciones que se activan en los discursos y que determinan los discursos, los configuran y también tienen sus implicaciones en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a ver que varios de estos estudios convergen y permiten el avance del análisis del discurso. Hay un análisis del discurso no crítico y un análisis del discurso crítico. Entonces vamos a ver una serie de estudios que no necesariamente adoptan la crítica como base de su enfoque, y sí utilizan, podemos decir, las mismas teorías, metodología de análisis, etcétera, que nos permite comprender el discurso desde su dimensión más integral, ¿no? Por un lado, tenemos muchísimas disciplinas que se van ocupando de los discursos. ¿Y esto por qué? Porque desde la lingüística se ha tenido una especie de expansión, no solamente a partir del estructuralismo que ustedes han estudiado con Saussure, sino desde sus mismos métodos de análisis. Entonces, todas las ciencias sociales de alguna manera han visto en la lingüística un modelo, pero además se ha dado esta influencia tan importante que se denomina el giro lingüístico, que supone que las distintas ciencias empiezan a centrar su interés no solamente en las estructuras que analizan, sino en el lenguaje como elemento estructurante. Perspectivas teóricas diferentes, tal vez algunas ya las han tocado. Hay algunas perspectivas que vinculan simplemente texto y contexto, ¿no? Se centran en esa relación, y otras que además estudian las dinámicas de poder versus la construcción social. Entonces, dependiendo del grado de interés que ponen en estos elementos, tenemos el estructuralismo interpretativo, las teorías constructivistas, el análisis sociolingüístico, ¿no? La lingüística crítica y el análisis crítico del discurso. Hay distintas definiciones sobre el discurso. Una que yo he adoptado, relacionando varias, es entender el discurso como la lengua en uso, una unidad comunicativa que apela a la lengua y otros códigos, porque no solamente se estudia el discurso producido por el código verbal, ¿no? Hoy en día hay análisis del discurso multimodal, es decir, este discurso construido con otros códigos que además son producto de las nuevas tecnologías, ¿no? Que los vemos producidos en Internet. Entonces, está la lengua y otros códigos para realizar una serie de actos de habla en situaciones específicas. Los discursos están configurados por los contextos socioculturales en los que funcionan, es decir,
Nosotros no hablamos porque sí, sino porque hemos internalizado una serie de cogniciones al formar parte de un grupo social, al adscribirnos a determinadas ideologías, ¿no? Pero a la vez esos discursos que producimos también configuran las relaciones sociales y pueden influir en las características de esas relaciones sociales. Entonces, los discursos no solo son unidades lingüísticas, ¿no?, que se sitúan más allá de la oración del texto, sino son prácticas sociales. Por eso, los discursos instituyen, organizan, configuran nuestras cogniciones. Nosotros, a través de los discursos, podemos expresar, sin ser muy conscientes, qué pensamos de los demás, cómo nos identificamos, cómo identificamos a los otros, a qué grupo nos adscribimos, ¿no? Y además estamos reproduciendo aquellas ideas que nos han ido enseñando, transmitiendo en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, etc. Por lo tanto, incorporan opiniones, valores e ideologías. Por ejemplo, podemos decir nosotros, no somos machistas, porque es lo que hemos decidido desde un punto de vista ideológico, político, y sin embargo, en algún momento podemos reproducir ideas machistas porque son cogniciones que las tenemos muy arraigadas, muy mentalizadas a partir justamente de toda esa transmisión que hemos tenido desde nuestra primera infancia. Y por eso mismo los discursos pueden contribuir a perpetuar la desigualdad, los prejuicios, el racismo, la discriminación, ¿no? Pero también al contribuir a ello, se constituyen instrumentos de reproducción del poder y también de contrapoder, es decir, los discursos se utilizan para reproducir el poder, para controlar a las personas, para controlar la mente de las personas, pero las personas, los grupos, pueden rebelarse a ese control y a través de los discursos también luchar contra ese poder, ¿no? Por ejemplo, el discurso feminista, el discurso ambientalista. Entonces, tenemos nosotros esa relación social. Ahora, el análisis crítico del discurso, que hoy en día se llama estudios críticos del discurso, nace en 1991, ¿no? Es así, no es que es un nacimiento en un día específico, porque ya había estudios que se fueron realizando, pero resulta que Theon Van Dyke, que es justamente uno de los precursores más importantes, reúne, ¿no?, en un simposio a varios colegas, Ruth Wodak, Theon Van Leeuwen, que los reúne para analizar, llegar a acuerdos con respecto a las teorías y las posturas que estaban desarrollando con respecto a los análisis del discurso y crear así una red de investigadores. Pero además con un posicionamiento diferente del resto de análisis del discurso. El análisis crítico del discurso no es una teoría específica ni una metodología específica, sino es un posicionamiento político frente a la realidad. Es decir, que los analistas críticos asumen que tienen un rol que cumplir en situaciones de desigualdad, de abuso de poder, y que los estudios que realicen deben aportar a desmontar todas esas estructuras de poder y de abuso en favor de los grupos que sufren la opresión, ¿no?, y la discriminación. Esta perspectiva entonces se basa en que hay un sistema social y un sistema cognitivo.
Es decir, no se puede entender el discurso sin entender estos dos elementos fundamentales. En el sistema social están las prácticas discriminatorias que se pueden identificar a nivel local, ¿no? Que es lo micro, y a nivel macro, que es la estructuración, por ejemplo, de un Estado, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el racismo en Bolivia, el racismo es estructurante, no está en algún grupo social, sino ha organizado la estructura de nuestro Estado que sigue reproduciendo más allá de los discursos y de ese proceso que supuestamente hemos asumido de descolonización, sigue reproduciendo el mismo racismo colonial desde hace siglos, obviamente con las variaciones que suponen los cambios sociales, ¿no? Y este sistema cognitivo, que supone que todas esas prácticas discriminatorias tienen una base mental, es decir, que estamos nosotros reproduciendo, ¿no?, la discriminación, que no se va a dar solamente, por ejemplo, de blancos a indígenas, sino también se puede dar de indígena a indígena, porque es una internalización tal, ¿no?, de las construcciones identitarias y de este tipo de relaciones que no somos conscientes de nuestras propias cogniciones y de lo que estamos reproduciendo. Ahora, a diferencia de otros análisis del discurso, porque vamos a encontrar a título de análisis del discurso trabajos de sociología, trabajos de teoría política y antropología, etcétera. El análisis crítico del discurso se basa en las estructuras del discurso, es decir, recorre, ¿no?, todas las estructuras del discurso que ustedes conocen, que son lingüísticas, y que vinculan los textos con el contexto. Entonces vamos a ver toda la consideración de los distintos niveles de descripción lingüística que conocen, que van estructurando el discurso. Entonces, justamente se puede trabajar desde una macroestructura, a partir de los géneros textuales, de la semántica, de los textos, de los discursos, y se puede llegar a cuestiones más micro que permitan explicar el detalle, ¿no?, de determinados usos. Por ejemplo, el diminutivo. Entonces, ¿qué valor tiene ese diminutivo en toda esa construcción discursiva que devela ciertas ideologías, cierto posicionamiento, etcétera? Y no se puede entender nada de esto si no ponemos en relación con el contexto. Y en el contexto está obviamente el uso del lenguaje, las características lingüísticas, los actos de habla, las presuposiciones, implicaciones, la interacción social, pero además todas las dimensiones del contexto que tienen que ver con lo histórico, lo sociocultural, político, ideológico, etcétera, que tenemos que ser capaces de conocer, describir y explicar. Este esquema representa la complejidad de la puesta en articulación de esas estructuras de las que le hablaba, pero desde una perspectiva. Esto es la teoría de contexto de Theo van Dijk, porque otros autores tienen otras teorías. Ahora, no todos han llegado a explicar cómo se articulan la estructura social y la cognición social, ¿no? Tiene que haber una especie de interfase que permita que esto que es estructurante en la sociedad
se pueda explicar también en relación con las cogniciones sociales y se reflejen los discursos, para que podamos estudiar el discurso a partir de esas estructuras que hemos visto y entender estas relaciones que son complejas. Entonces, estamos hablando de cogniciones interiorizadas que se manifiestan en actitudes sociales, que son producto de las ideologías que hemos internalizado y de conocimientos socioculturales que compartimos al convivir con otros, al formar parte de un grupo, de una sociedad, ¿no? Y que podemos decir, activan en la mente, perdón, activan en la mente en el momento en que se dan los eventos comunicativos, ¿no? Interactuamos y emitimos discursos o escuchamos discursos. Nosotros analizamos los discursos de los otros y tenemos que describir todos estos niveles para entender justamente cómo se desarrolla este discurso en una interacción específica a partir de los participantes, etcétera, ¿no? Que está develando ese discurso. Entonces les he traído un ejemplo cortito para que vean cómo se puede llegar a este análisis desde una teoría más semántica. Este es un fragmento de discurso de Álvaro García Linera a propósito de la justificación que realiza para la construcción de la carretera que atraviesa por el Tignis. Entonces, estamos hablando de una ideología que supuestamente se sustenta en principios de la defensa de la madre tierra, de los derechos indígenas, ¿no? Del socialismo, y se contrapone al capitalismo y expresión muy directa del capitalismo, el extractivismo. De manera que cuando se da el proyecto de la carretera y otros proyectos que hay, ¿no? De desarrollo, estos megaproyectos, aparece lo que podría llamarse una disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, que si tenemos una ideología que aborda ciertas premisas, tiene una defensa de cierto posicionamiento con respecto a, ¿por qué aparece esto tan contrapuesto y que más bien lo asociamos con una ideología y además una forma de economía, de Estado completamente diferente, ¿no? Contraria? Entonces, cuando hacemos el análisis del discurso, podemos identificar ese tipo de grietas, ¿no? Del discurso que refleja verdaderas cogniciones y posicionamientos que no son los que se dicen abiertamente, sino que se van emergiendo, ¿no? En estos argumentos y justificaciones. Entonces, este discurso que se dio en Ecuador justamente trata de desvincular, ¿no? Esta idea de contradicción con respecto a los megaproyectos que no solamente han sido llevados a cabo por el gobierno boliviano, sino también el ecuatoriano, ¿no? De Correa, y que justamente le generó una serie de conflictos con las organizaciones indígenas del Ecuador.
Entonces, habla de, así como utilizan el populismo, dice, ¿es el extractivismo igual al capitalismo? No necesariamente, el vivir bien no solo se construye con extractivismo, ni solo con no extractivismo. El problema no está en el extractivismo, sino en la lógica de producción. Si producimos para generar ganancias o producimos para generar satisfacción de necesidades. Aquí tienen ustedes en negrilla una serie de términos, afirmaciones que luego se van destacando a partir de las distintas teorías que se pueden utilizar para el análisis. Ahora hay una serie de teorías, ¿no?, que pueden salir de la pragmática, de la gramática funcional, y que se pueden articular, y el analista tiene que ser capaz de esa articulación para hacer un análisis más completo en los distintos niveles. Entonces, no hay una teoría única, no hay una metodología única, sino hay, para empezar, un posicionamiento, varios autores, analistas críticos que ya han ido desarrollando teorías que permiten el acercamiento, pero que no son definitivas y por lo tanto es necesario complementarlas. Y bueno, dependiendo de qué se va a analizar, cuál va a ser el corpus que se utilice y además con qué objetivos y alcances, es que se van eligiendo las distintas teorías. Ahora, por ejemplo, acá utilizamos la teoría de las macroestructuras. La macroestructura es la estructura semántica del texto. Como eje, esta estructura semántica del texto tiene el tema. Entonces, es importante identificar los temas que se trabajan en los discursos, ¿no? Cuáles son los temas que articulan semánticamente el discurso, para a partir de ello ir desgajando, identificando cuáles son las ideas que se expresan sobre esos temas, ¿no? Con qué se asocia. Entonces tenemos por un lado el extractivismo y por el otro lado que se opone al conservacionismo. Es decir, se caracteriza la defensa del territorio como conservacionismo. Ya no es defensa de territorio, defensa de la vida, defensa de la madre tierra, no. Como no sirve para determinados intereses económicos, entonces hay que deslegitimar. ¿Cómo se deslegitima? Etiquetando, ¿no?, con alguna forma de nominalización. Entonces se nombra de alguna manera, se le da un nombre que obviamente exprese de alguna manera una connotación negativa, ¿no? Entonces, conservacionismo suena a que, bueno, solo quiero conservar, no tiene relación con todo lo otro que supone la resistencia indígena para defender el territorio, ¿no? Y el extractivismo, que es una mala palabra, porque está ligada al capitalismo salvaje, entonces más bien hay que neutralizarla, ¿no? Hay que tratar de quitarle esas connotaciones negativas y eso es lo que se trata de hacer en el discurso. Entonces es una muletilla para atacar, no es igual al capitalismo, genera satisfacción de necesidades, mejora condiciones de vida, de educación, salud, luz, servicios básicos. Es desarrollo, garantía de desarrollo. Lleva a la modernidad a los indígenas, porque habla de que vamos a llevar modernidad a esas comunidades que viven en el siglo XVI, creo que es, ¿no?, premodernas. Entonces, aquí además hay toda una visión ideológica, ¿no?, que está sustentando esta idea positiva que presenta del extractivismo, que es absolutamente contradictoria con los discursos que se dan en palestras internacionales, ¿no?
Y con respecto al conservacionismo, es decir, esa defensa de que no se toquen los territorios de esa manera, dice, es una trampa terrible, impide satisfacer necesidades, es contrarrevolucionario, amarra a los gobiernos, impide salir del pasado para entrar en la modernidad, ¿no? Lo que se infiere de esto que los indígenas son premodernos. Hay una teoría que es la teoría de roles semánticos, que se articula a la teoría de macroestructuras para establecer gramaticalmente qué función cumplen, ¿no? Los sujetos que aparecen. Entonces, normalmente en el discurso político vamos a tener una polarización. Esa polarización se da entre nosotros versus ellos, es decir, construir una identidad de nosotros, quiénes somos nosotros, obviamente autoidentificados como los buenos, y ellos, que son los adversarios, pueden ir desde adversario político hasta enemigo, ¿no? Dependiendo del nivel de manipulación que se utilice los discursos para plantear esta polarización, estas diferencias políticas. Entonces nosotros vamos a que la polarización es la base estructurante, ¿no?, de esos discursos. Y ellos siempre son los malos. Entonces tenemos acá el nosotros, que es el gobierno, dentro de nosotros está el presidente, y los gobiernos progresistas, como está en Ecuador, con un gobierno amigo, ¿no?, con el que se comparte una ideología, además objetivos políticos de la región. Entonces construye el discurso como nosotros, su auditorio no son bolivianos, son ecuatorianos. Y se presenta como víctimas, ¿no? Al presentarse como víctimas, podría presentarse como el sujeto, el nosotros, podría aparecer no como agente. Entonces, en general, es víctima, sufre ataques de los otros, pero en el momento en que realiza agencia, es decir, que sí realiza acciones, son acciones revolucionarias. ¿Quiénes están dentro de ellos? Están esos intelectuales críticos, las ONG, los ambientalistas. Las resistencias son sobre todo indígenas. Recordemos la marcha del Tignis, la 8ª marcha, que ha reunido no solamente indígenas de tierras bajas, ¿no?, de las distintas comunidades, sino también de tierras altas, Conamac, por ejemplo. No los nombra, ¿no? Es decir, no solamente que no son que son sujetos o víctimas o pasivos, sino están invisibilizados. Simplemente los saca del escenario y por lo tanto les quita toda agencia que recarga en, sobre todo, las ONGs y los ambientalistas, ¿no? Y ellos son opositores, conservacionistas, obviamente de derecha, contrarrevolucionarios, todos son agentes negativos. Entonces, solo en algún momento hace referencia al indígena al hablar de hermano de la comunidad, ¿no?, que en realidad sufre, está sufriendo la influencia de las ONGs y de los ambientalistas, que prácticamente le están diciendo qué hacer, ¿no?, y que no es capaz de tomar decisiones. Entonces, este es un acercamiento que se puede hacer. Como ven acá, estamos hablando de roles semánticos, de macroestructuras que tienen relación con la semántica, y
obviamente se puede ir a mayor detalle, ¿no? Acá se pueden analizar el uso de metáforas, las presuposiciones desde la pragmática, trabajar un poco más a detalle los actos de habla, etcétera. Y todo eso se va articulando para explicar este posicionamiento, ¿no? Discursivo desde cierta ideología que se devela, ¿no? Como contradictoria de la ideología que normalmente se da a conocer como parte de la ideología gubernamental, y mostrar en realidad a qué está ligado, qué intereses son los que están por debajo, ¿no? De esas argumentaciones que justifican determinadas políticas que asume un gobierno. Muchísimas gracias, Patricia, por la excelente exposición. Es verdad que a momentos hay un pequeño problema de audio, pues la conexión desde la Yacta o aquí desde la Ahora Hollada sí. paseña. Muchísimas gracias, Patricia. Estaba Sí, entrecortando un sí, poquito. Te sí. agradezco muchísimo la presencia, la disponibilidad y vamos a estar sin duda en contacto en otras oportunidades para ir ampliando este tipo de Muy bien. inquietudes académicas. Un Te gusto agradecemos entonces, muchísimo. que estén bien. Gracias.